a su programa Ahora sí con Fafi Fafico. Señores, estamos en un momento histórico, no solamente de este programa, sino de todo el país. Hemos ganado las elecciones y ahora mismo el PRM controla las esferas de poder para poder hacer los cambios que se les han prometido a nuestro pueblo. Y como esa es la labor de este programa, es solamente impulsar a esos cambios pendientes que se hagan. Queremos empezar este programa postelectoral hablando de una de las necesidades más grandes de la sociedad dominicana, la atención primaria de salud, en qué consiste, qué beneficios tiene, a quiénes beneficia. Eso va a ser el tema que vamos a tratar, tomando en cuenta que el artículo 61 de la Constitución Dominicana nos garantiza a todos, a cada uno de los dominicanos, una salud que debe de ser cada vez más equitativa, más igualitaria, sin ningún tipo de discriminación. Pero también acaba de pasar una fecha muy importante que no podemos olvidar, que es el 30 de mayo. Y a eso se va a referir nuestro compañero de programa, Fafa Taveras. Gracias, Fafito. Recordar el 30 de mayo que ya pasó es algo importante, porque Trujillo fue un resumen de toda la historia del autoritarismo dominicano. Yo he estado repitiendo que Pedro Santana, cuando acercó a los constitucionalistas en 1844, le impuso el artículo 210, que era el reclamo para él de la supremacía del jefe sobre las estructuras, del que dirigía sobre el resto. Y eso estuvo en el alma de todos los gobiernos desde la independencia. Los que podían rechazarlo duraron poco, no pudieron incidir. Se consolidó a tal grado que terminó con Trujillo a nivel personal. Entonces, la muerte de Trujillo fue en cierta medida una acción que contó con el recurso del rechazo a esa hegemonía personal, sin ninguna consideración, que llegó al extremo hasta de autorizar la muerte a palo de 3 mujeres que eran las hermanas Mirabal. Pero el desafío entonces es cómo abordar en las instituciones la herencia del dominio que había establecido desde la fundación de la República y que con Trujillo tomó un carácter personal. ¿Cómo podíamos abordar a la democracia? Por suerte, en este año tenemos el primer gobierno en toda nuestra historia que tiene una propuesta para refundar el Estado, para organizar 12 reformas con mira a dejar atrás ese sentido del autoritarismo que el 30 de mayo nos recuerda con tanta elegancia. Continuando con nuestro programa, queremos hablar un poquito de nuestra invitada, que en el día de hoy va a ser Alejandra Aguilar. Ella es la encargada de comunicación de la Alianza por el Derecho de la Salud. Ellos desde el 2017, con diferentes asociaciones por todo el país, se han agrupado para defender los derechos de nosotros, los que recibimos los servicios. Entonces, en ese sentido, este programa va a darle seguimiento a estos ejes. Esto es uno de los ejes fundamentales del programa, es que se cumplan los compromisos que están en nuestra plataforma de gobierno. Lo que le prometimos a la gente, poder hacerlo en esta ocasión. Y para eso, señores, ustedes también pueden participar. Ustedes también pueden empujar el cambio, escribiéndonos nosotros en las redes y poniendo las cosas que todavía están pendientes de este gobierno para lograrse. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a cambiar este país. Nos vemos en el próximo bloque. Bienvenidos otra vez a su programa Ahora sí. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Aguilar, que es docente, comunicóloga, con 20 años de experiencia en ejercicio profesional de comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en México, en España, en República Dominicana, en instituciones educativas, gubernamentales, ONG y hasta en agencias de noticias. Pero en el día de hoy te tenemos acá porque tú eres la encargada de comunicación de ADESA. Y queríamos saber qué es ADESA. Bueno, antes que nada, más que encargada de comunicación, coordino esa comisión, pero ADESA es una alianza de diferentes organizaciones, de diferentes entidades, una coalición
donde estamos representados las personas usuarias del sistema de salud. Entonces ahí se va a encontrar con personas del movimiento campesino, del movimiento sindical, de barriales, personas independientes, profesionales independientes, que todo nos une a una sola cosa, la preocupación por la garantía del derecho a la salud en la población. Y esa defensa dada desde el punto de vista de los usuarios y las usuarias. Esa alianza tú dices que cuenta con diferentes entidades. ¿Cómo cuáles entidades participan en la alianza por el derecho a la salud? Son más de 56. Hay organizaciones entre las campesinas como Articulación Nacional Campesina, CONAMUCA, el Movimiento Campesino. O sea, y siendo articulación estamos hablando que al sumarlas son como unas 30.000 personas aproximadamente. Entonces es bastante numeroso y la territorialidad, estas organizaciones precisamente tienen bastante diversificado, están en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son los contenidos del servicio de SENASA? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Vamos, para eso, Fafa, vamos a pasar, ¿qué le parece si pasamos un corte allá abajo en producción? Un corte que habla de los integrantes de ADESA, para que nos vayan orientando un poquito sobre eso. La Unión de Trabajadores Cañeros no solamente lucha por la pensión, también lucha porque haya un sistema de salud gratuito, público y de Estado, y por eso estamos incorporando en ADESA como una organización que nos garantiza realmente una excelente información, orientación, organización y sobre todo la salvación de ese sector tomando las medidas de lugar para que el sufrimiento a esa población cañera en materia de salud sea mínima. ADESA también reivindica el hecho de que el sistema dominicano de salud privilegie lo que es la atención primaria, lo que es la cobertura universal, lo que es la prevención, la educación, la formación y concibe la salud como un todo integral de desarrollo humano. Ha llegado el momento de que el pueblo, a través de sus organizaciones representativas, asuma el rol protagónico de luchar por un justo sistema de salud para que hagamos escuchar nuestra voz. Ahora podemos volver a la pregunta de Fafa, que preguntaba, ¿cuáles son los objetivos de la Alianza por los Derechos de la Salud? Bueno, básicamente es motivar precisamente un movimiento ciudadano para la demanda de la garantía del derecho a la salud. Los derechos hay que demandarlos, hay que exigirlos y hay que gozar de ellos, pero para muchas veces esa presión social es necesaria para que ese punto de vista del usuario, de la usuaria y ese derecho sea garantizado en toda la población. Y eso es precisamente lo que quiere ADESA, que la salud se vea como derecho. Entendemos la salud no como la atención a la enfermedad, sino como el bienestar físico, emocional, mental, el bienestar pleno de la persona. Y nuestro sistema de salud lamentablemente actualmente está enfocado en responder a la enfermedad, en ser reactivo y no en prevenir esa enfermedad y en garantizar que la población pueda vivir en salud y con salud, en que se garantice su derecho a vivir con salud. Hoy día, ADESA tiene una estructura funcional de mando. Sí, bueno, ADESA es una alianza, una coalición. Sí, pero tiene que tener Entonces, una dirección. Sí. Entonces su estructura es horizontal. Entonces tenemos diferentes comisiones, diferentes coordinaciones. Está la coordinación de comunicación y movilización, que es de la que yo formo parte. Asimismo está otra coordinación de educación, está otra de articulación. Entonces todas estas comisiones, digamos que forman esa dirección regional que se decide en cada asamblea que hacemos cada 2 años. Y asimismo también existen comités municipales o locales de ADESA, que también tienen sus liderazgos y acciones locales. Hay en el este, hay en San Cristóbal, hay en Barahona, está en más de 30 municipios, está de forma activa. Estamos en mucho más, pero en más de 30 están activos. Yo celebro el hecho de que ustedes estén en este programa, porque lo que tú pintas es una tendencia popular a organizar a representantes de todos los sectores para
fortalecer la demanda de los servicios que la gente sabe que tiene derecho y que nunca se le han ofrecido. A nivel de esa propuesta, ya tú no hablaste de la estructura, ahora, en la propuesta del contenido, ¿qué es lo que ustedes van a reclamar con detalle? ¿Cuáles son los puntos fundamentales que podemos entender el programa de ADESA? Bueno, mira, ADESA tiene una demanda de 10 puntos que ha abordado y ha planteado en diferentes espacios, con diferentes actores políticos, y uno de los prioritarios es toda una reforma de la estructura del sistema de salud, porque la forma en que está estructurado, toda la gobernanza del tema de salud no permite que sea eficiente, ni que se optimicen los recursos, ni que se dé esa respuesta preventiva. Tiene que volver al Estado ese mecanismo rector, sin toda la interferencia de espacios privados, de intereses de diferentes espacios, intereses políticos. Entonces tiene que ser la rectoría del Estado buscando el beneficio del derecho a la salud. Y eso tiene que retornar y tiene que organizarse, tal vez reducirse la cantidad de instancias, porque hay una cantidad infinita de instancias que abordan el tema de salud, muchas duplicadas, otras no. Desde el punto de vista del Estado, porque la garantía del derecho a la salud tiene que venir por parte del Estado. Los derechos los debe garantizar el Estado. En el Estado hay que introducir la visión de esa nueva responsabilidad. Tú dices ahí, atomizado, decena, pero no hay vínculo. Y después, no hay comunicación en la gente para que la gente sepa qué servicio puede reclamar o esperar. Y ustedes son los que van a crear esa conciencia y los que van a avanzar esa organización. Y ahí es que nosotros celebramos que ustedes estén aquí, porque efectivamente un movimiento que construya una relación con diversos sectores populares, pero que además defina por qué lo está haciendo. Por ejemplo, ¿qué es la atención primaria? Eso es un problema de ustedes. Ese es uno de nuestros focos, es otro de los 10 puntos, que es precisamente que se priorice la atención primaria, porque no va a haber cantidad de hospitales que den abasto, no va a haber medicamentos de alto costo que alcancen, si no resolvemos la implementación o un relanzamiento de la estrategia de atención primaria integral. Recítame esos 10 puntos a lo que tú te refieres. Bueno, antes de ese recital, para retomar el guión que tenemos acá, porque tenemos este punto lo vamos a trabajar, nosotros leyendo sobre ustedes, nos dimos cuenta que trabajaron mucho en la crisis sanitaria del COVID, ustedes. ¿Cómo ustedes trabajaron esa experiencia epidemiológica? ¿Cómo les sirvió a ADESA? ¿Qué ustedes aprendieron? ¿Qué hicieron durante el COVID ustedes? Bueno, mira, nosotros justo acabábamos de activar en muchísimos espacios municipales a toda la población y demás, y de pronto el COVID vino como ok, no se puede salir, no se puede hacer, pero había una necesidad de seguir creando conciencia, de seguir orientando. Ahí ampliamos el tema de salud mental, ampliamos el tema de generar conciencia en la población, en sus derechos. Entonces, aprovechamos ese espacio para eso. Pero más que nada, yo diría las lecciones o los procesos que nos dejó el COVID a saber como país y que integramos en nuestro proceso de incidencia. Si pudo aparecer el dinero en el COVID para resolver y atender la salud y ampliar mucho más el presupuesto, ¿por qué no aparece cuando no tenemos esas emergencias? Cuando mueren mucho más personas de otras enfermedades que de las que murieron del COVID. Sin embargo, no lo tomamos como alerta cuando tenemos esa cantidad de mortalidad materno-infantil, cuando tenemos tantas personas que mueren por hipertensión, por un montón de enfermedades prevenibles. Entonces, ahí, si invirtiéramos en atención primaria integral, evitaríamos esas muertes y deberíamos poder generar alarma por todas esas otras enfermedades que también afectan a un grupo bien significativo de la población. ¿Cómo tú valoras el sistema actual de atención primaria de la República Dominicana? ¿En qué estatus estamos nosotros? Mira, lo primero es que muchas veces uno se confunde, yo era la primera, porque uno entiende que atención primaria son las UNAPs. ¿Son las UNAP. Inauguraron una UNAP, ya hay atención primaria. Y no, atención primaria es toda una estrategia que implica que por una cantidad específica de familias, de 400 a 600 familias, dependiendo lo que se siga, tienen un seguimiento por parte de un equipo médico, tienen visitas a sus hogares o tienen un trabajador social que les da seguimiento, un médico familiar. Entonces tú sabes que si la abuelita tiene diabetes, el niño que nació, hay que cuidar desde un inicio su alimentación, hay que orientarle para que no llegue a eso. Entonces es
un tema que si aquí hubiera estado implementado cuando llegó el COVID, no hubiéramos tenido problemas. ¿Por qué? Porque hubiéramos sabido dónde están las personas con hipertensión, dónde están las personas con obesidad, dónde están las personas con diabetes, porque si el sistema de atención primaria funcionara, tendríamos en este momento totalmente mapeado cuál es el perfil de salud de toda nuestra población y podríamos atenderla antes de que nos llegue una emergencia, antes de que necesiten un hospital, internamiento o una mucho mayor inversión, si la atención primaria funcionara, si esa estrategia funcionara. Lo que ella quiere decir, padre, es que, por ejemplo, tú y yo vivimos en el mismo barrio. Vivimos en el mismo barrio. Si tuviéramos un médico en Cuba, por ejemplo, que es mi experiencia, Cuba se puede decir todo lo que quiera, pero en atención básica, primaria de salud, creo que son unos másters, ellos tienen lo que se llama el médico de la familia. Exacto. Entonces, el médico de la familia cubre toda la región que le toca, todo el pedazo que le toca. Si tú y yo estuviéramos recibiendo esa atención durante el COVID, inmediatamente el sistema de salud hubiera sabido que tú tienes hipertensión, que yo tengo hipertensión y todos nuestros problemas médicos. Y es más fácil saber cómo reaccionar frente a una emergencia. Pero así mismo es la prevención. Y toda la gente con diabetes, que tienen que tomarse una pastilla, que si se cortan pueden perder la pierna. Eso es lo que hace el tener lo que, como dicen allá en esa isla del Caribe, un médico de la familia, que aquí sería diferente porque es más completo y todo lo que debería de haber, ¿no? No, pero de hecho ellos tienen una estructura que es ideal, porque ¿qué Ideal. pasa? Ellos saben, en esta manzana hay 3 personas que pueden tener un ataque cardíaco, entonces tienen el medicamento que necesitarían para darle respuesta en esa manzana. A nosotros, ¿qué nos pasa? Al no tener mapeado eso, tú puedes tener que en un lugar hay mucho medicamento para una cosa, pero en el otro no hay nada. Entonces, tienes un desnivel que no permite una respuesta organizada, planificada, puntual para las personas y sobre todo preventiva, porque algo que ayuda mucho a la atención primaria es que su enfoque básicamente es preventivo. Y oye una cosa, ustedes se han reunido con las autoridades del Departamento de Salud, De hecho, con el Ministerio de Salud. De hecho, creo que nosotros nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, nos hemos reunido con el Sistema Nacional de Salud, con todos los espacios de salud, y no podemos decir, porque en algunos ha costado muchas manifestaciones, muchas actividades, pero en otros han abierto las puertas y han sumado todo el apoyo posible. De hecho, nosotros participamos en todas las mesas de la nueva estrategia de salud y celebramos ese avance que llevábamos demandando años. Y el ya tenerlo, ahora esperamos que se implemente, ¿verdad? Porque no hacemos nada si la estrategia no se implementa, pero ya hay una estrategia. Nosotros participamos en diversas de las mesas, varios de nuestros estudios fueron tomados en cuenta dentro de esos procesos. Estamos hablando de la CISARIL, del proyecto FERI, que está trabajando también FERI Iglesia con la CISARIL. No, estamos hablando de la Estrategia Nacional de Salud, que el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, es el que la coordinó el diseño y se implementa. Uno de los problemas que tenemos es que el órgano rector, la estructura no permite que el órgano rector ejerza ese rol rector. Entonces tenemos una decisión por un lado, otra por otro, y eso no optimiza la capacidad. Lograr la unidad de una institución que tome en cuenta los reclamos que a nivel de la salud existen es una batalla. Ustedes están contribuyendo en la medida que hablan con el ministerio y que integran gente, como he visto en la promoción de ustedes de los sectores populares, entonces eso nos acerca a que de verdad se construya una de esas. Ustedes tienen conciencia que están construyendo un camino para el servicio de la salud. Esa es nuestra intención, eso es lo que nos motiva a dar ese tiempo, porque todo el que está en ADESA es una cuestión voluntaria, que hacen sus aportes, que se autosustenta dentro de todos esos procesos. Entonces realmente es el compromiso por el logro de la salud. Y esa articulación ha sido clave para lo que hemos logrado, ha sido clave esa apertura y esa capacidad de reunirnos con autoridades y de reunirnos al mismo tiempo y de trabajar en conjunto y en colectivo con organizaciones de base, personas independientes y todo. Hemos trabajado, hemos hablado con presidente, hemos hablado con ministro, hemos hablado con secretario, con los técnicos de los equipos y con todos hemos ido articulando al tiempo, que también con las poblaciones, con las bases, y algo que identificamos cuando hicimos el análisis del segundo nivel de atención y que ya
teníamos de manera intuitiva, es la poca participación social que hay dentro del sistema de salud, cuando la ley prevé mecanismos de esa participación social. Entonces, parte de lo que estamos motivando, que también se ve, es otro de los 10 puntos, es esa participación social en la gestión de la salud. Síguenos diciendo los puntos, esos 10 que tú dices. Mira, ahí está, creo que lo de ¿cómo se llama esto? De enfermedades catastróficas. Bueno, dentro de los 10 puntos, uno básico es la inversión. La inversión, porque la inversión ahora mismo, ¿cuánto está invirtiendo el gobierno dominicano porcentualmente en salud? Mira, se supone que es como el 2% del PIB aproximadamente. ¿El 2% del PIB? A veces va menos, vamos llegando, pero de ahí no pasamos. Pero discúlpame, porque me he quedado un poquito El en shock. mandato... Tú me estás diciendo que nosotros gastamos la mitad de lo que gastamos en educación en salud. Mira, no lo compares así, porque un derecho no es... no pongamos a pelear dos derechos que deben de ser garantizados a la población, porque tan importante es uno como el otro. No era mi intención, Entonces, no era mi ahí intención, no era mi intención. Y más se debería invertir en ambas, ¿no? Totalmente. La recomendación de la OPS es que los países inviertan un 6%. ¿Y nosotros invertimos? A veces llegamos al 2%. A veces, con el COVID superamos ligeramente el 2%, pero llevamos años, más de 10, varias gestiones, no podemos decir ni que es de este ni el gobierno anterior. No eso. ¿Quién es que reclama que sea el 6? La OPS sugiere que sea un 6, Panamericana de la Salud. que sea un mínimo de un 6% del PIB. La Organización Panamericana de la Salud reclama el 6% del PIB. Es su recomendación a los países. Y aquí llegamos a veces a 2. De un mínimo. Y la media en la región, oscila por el 4. Por el 4. Sí. Nosotros estamos entre los 3, 4 países que menos invierten en salud. Que menos invierten en salud. Señores, yo creo que esa es la esencia de este mensaje. Este país no tiene la atención sobre una cuestión tan esencial como es la salud. Porque eso de que se reclame el 6% en América Latina y que nosotros no lleguemos al 2%, creo que llama la atención y obliga a que todos los sectores empresariales, políticos, religiosos, de cualquier orden, sumen su voz para que el gobierno tenga una atención adecuada en la distribución de los recursos con el tema de la salud. Creo que ustedes necesitan la mayor publicidad. No, y aquí vamos a tener una buena contribución con ustedes. Mira, y en ese sentido, para conocer más del tema, el seguro familiar de salud, ¿qué es y cómo podremos hacerlo más efectivo? ¿Cómo ustedes sugieren? Ahí nuestra demanda es que es la cobertura universal por parte del Seguro Nacional de Salud y que sin discriminar a las personas subsidiadas. Porque ese tema de entender que tú tienes garantizada la salud por tener un carnet que no te permite realmente acceder a un sistema de salud de calidad no es garantía de salud. Entonces, ahí es un tema que, es decir, un carnet no me garantiza que yo voy a tener salud. Cuando yo llego a un hospital que no tiene un rayo X, que no me puede hacer un diagnóstico, que el especialista no está. Entonces, ¿cómo el tener un carnet que me permita acceder a ese espacio, en qué momento me garantiza un derecho a la salud? Pero discúlpame, eso tú estás refiriéndote tal vez al sector público, pero yo soy asegurado con ARS y las limitantes que tengo como asegurado son terribles y son las que usted tiene también en su casa. Por ejemplo, si usted va con una enfermedad a inscribirse al seguro, como la enfermedad tuvo antes, esa enfermedad no te la cubre el seguro. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, eso es una práctica que debería de ser sancionada. El problema es que tenemos actores clave en la decisión de eso cooptados, donde tienen capacidad de veto en el espacio privado. Entonces, hay todo un tema ahí que de verdad que nosotros fuimos a copiar un sistema que es yo creo que es uno de los menos funcionales de la región. Ha crecido la cantidad de clínica privada inmensamente, la cantidad de servicios de ARS, pero tengo limitantes. Por ejemplo, a mí se me acabó la cuota de medicina este año. No, eso es una realidad. La cobertura que da el sistema para cualquier persona es insuficiente, porque a veces se te va en una sola compra de una receta médica todo lo que tú tienes para el año entero en salud. Pero ahí hay todo un tema de cómo
está organizado todo el sistema. O sea, ahí el cambio tiene que ser una revisión del sistema, porque, por ejemplo, las personas que tienen que tener medicamentos permanentes de un solo tema, deberían tener otras medidas para garantizar esos medicamentos, que no sea este espacio ocasional. Hay en casos que lo han hecho, como con enfermedades con hipertensión, hay en casos particulares, pero son casos particulares cuando, es decir, el gasto de bolsillo de la población dominicana en salud es altísimo y hay un llamado a reducirlo, y eso solo se puede hacer si se fortalecen las capacidades del espacio público de brindar servicios de calidad. Entonces es básico que el Estado tenga capacidad de dar respuesta en materia de salud y sobre todo de prever. Y en ese tema de medicamentos en específico, te diría que una de las demandas es el hecho de que los medicamentos, las recetas, como manda la ley, se hagan por el componente y no por las marcas. No por la marca comercial. Puede que te pongan la marca entre paréntesis, porque cuando tú ves el componente tal vez te vale 100 pesos y por la marca tú pagas 3,000. Entonces, ¿qué tan justo es y qué tanto rinde? Eso poniéndoles un ejemplo arbitrario, ¿no? Sí, no, pero... Pero esa es una de las demandas simples y ahí que tiene que hacer el Estado ser rector y decirles prohibido a los médicos recetar medicamentos específicos. Claro, las farmacéuticas nos van a odiar, ¿verdad? Y son un poder. Lo primero Pero es, eso tiene que la cambiar gente porque primero. tiene que primar la población. pero para que a la población, Derecho a la salud de la población. pero para tiene que a la primar. población la tomen en cuenta y la respeten, tiene que expresarse en organización y mostrar la capacidad de que no la puedan ignorar. Entonces, ustedes tienen el compromiso de crecer y de consolidarse, incorporando a todos los sectores populares en este mecanismo, que yo creo es una novedad, que me sorprende y que me alegra que exista. Bueno, pues continuaremos hablando sobre este tema y más problemas del sistema de salud y soluciones sobre este en el próximo bloque. Quédense con nosotros. Confieso que estoy alegremente sorprendido por conocer a Deza. Yo no la conocía. Y supongo que ese sentimiento que yo tengo comparte mucha gente que nos está escuchando ahora. Y es en función de eso que yo he reiterado y vuelvo y te pido que hay que decirle los 10 puntos que mueven la dirección que reclamo yo, me ha sorprendido, en la lucha por la salud. Bueno, hemos organizado como todas nuestras demandas en alrededor de 10 puntos. Uno de ellos es, como ya les mencionaba, es retomar esa organización del sistema de salud para que el Estado retorne a ser el rector y el garante del derecho. Otro también que ya mencionamos fue el tema de garantizar un seguro nacional de salud que sea universal, es decir, que el sistema de salud, de salud familiar garantice el acceso universal y sin discriminar a ninguno de sus integrantes, que sea asegurado el derecho a la salud. Otro es aumentar la inversión en salud. Nuestra demanda va hacia un 5%. Que se llegue de manera progresiva. Sabemos que no se puede llegar de un día para otro al 5%. La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea un 4.5% progresivo, que ya a estas alturas deberíamos de estarlo ejecutando como tal. Y ya les hablaba ahorita de la demanda que hay internacional al respecto. Otra demanda es la formación de personal según las necesidades de la población. Es decir, que según la cantidad de enfermeras, de epidemiólogos, de cardiólogos que yo voy a necesitar, yo contemple con tiempo y con planificación la formación de ese personal especializado. Porque hay muchas áreas en las que no tenemos suficientes especialistas. Y sobre todo, por ejemplo, de algo tan importante como la enfermería, para que surja todo el proceso y para que fluya, hay un déficit altísimo. Entonces, así con distintas profesiones que tienen que seguir el tema de salud. Otro de los puntos es el tema de la gerencia, que sea una gerencia profesional, que sea por concurso, que lleguen las direcciones de los hospitales, de los espacios de salud, que sean gerenciados por capacidades, por concurso y que cuenten con las capacidades para gerenciar.
Nosotros ahí en estudios que hicimos vimos que es un porcentaje limitado de los que están a cargo de las direcciones de hospitales que tienen esa capacidad y esa formación para ser gerentes del proceso. Entonces, esos son espacios que deberían de ser por concurso y no por designación, y que deberían de garantizar que tienen esa formación. Por otro lado está garantizar la participación de la comunidad dentro de todo el ciclo de salud. Y eso lo dice la ley, o sea, básicamente estamos diciendo que se cumplan las leyes dentro de todo. Ustedes están ayudando a facilitar la ejecución. Bueno, si ustedes fijan, la mitad de las demandas sociales de este país son para que el Estado cumpla las leyes que mismo tiene planteadas. Porque la salud, el derecho a la salud es una ley que está, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que ahí están los principales puntos. No sé si se me quedó alguno o no, porque no estaba llevando el conteo, no te preocupes, pero yo creo que aquí te vamos a hacer preguntas que tienen que ver con ese seguramente. Mira, y hablando de eso, el sistema de ARS, ¿cuál es el impacto de la ARS en la salud de los dominicanos para ustedes? ¿Cuál es el análisis que ustedes han llegado? ¿Qué crítica le hacen o qué demanda? Bueno, mire, yo ahí le invitaría a que fuera un programa solamente de ese tema porque es bastante amplio. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de actividades para reflexionar sobre ese tema, viendo todas las aristas, todas las posturas al respecto. Definitivamente el derecho a la salud no puede ser administrado de esa manera. Tiene que entrar el Estado como un ente rector. No puede quedar en una empresa, en el empresariado, el que decidan. Es decir, no es posible que tengan que hacerte un análisis y decida un técnico que ni médico es si tú calificas para hacerte un análisis que tu médico te mandó a hacer. Por cuestiones porque financieras. Como está procesado, porque al ser por una administradora de riesgos de salud, como está garantizado el derecho a la salud, pues es la política que tenga esa administradora de riesgos. Entonces, tiene que ser que las pautas que tengan esa administradora de riesgos respondan a las necesidades y a la garantía del derecho de las personas. Por ejemplo, usted va a una consulta y una consulta debe de ser desde el momento en que usted va con una situación hasta el momento en que le dan un diagnóstico con solución a su situación, lo cual implica que tienen que ver análisis, los que sean necesarios, tiene que revisarlos el médico para poderle hacer un diagnóstico con los elementos necesarios y después poderle dar respuesta y atención. Hoy día toman como una consulta cuando usted va y le señalan los análisis. Después usted va con su análisis y no todos, pero muchísimos médicos vuelven a hacer otra consulta. Y cuando usted va a ver cómo le impactó ese tratamiento que le dieron después del análisis, tiene que volver a tener otra consulta cuando usted está yendo por el mismo caso. Pero eso no lo sabía. Y cada uno usted lo está pagando aparte, porque ¿quién decide que es una consulta? ¿Y quién debería decidirlo? Si lo vemos desde el punto de vista del usuario, porque usted tiene que ir hasta que usted termine esa dolencia. Si usted tiene un problema, usted tiene que ir hasta que se solucione. Bueno, entonces, esos son temas. Ese es un tema, como el pago del diferencial. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? Porque uno tiene supuestamente un seguro, llega donde el médico, te dicen cuánto cuesta la consulta, y ok, tú la pagas con el seguro y te dicen, y tienes que pagar tanto. Bueno, la demanda de ADES es hacia eliminación del copago, o por lo menos regulación del copago, porque hay casos que es un pago estratosférico. Hay esa posición puntual de ADESA. Bueno, también está el que se fortalezca el sistema de salud para que hayan espacios, porque hay espacios donde el copago es mínimo, es realmente como debe de ser, un 80-20 con un pago, pero son espacios que muchas veces cuentan con subsidios o con rectoría del Estado por alguna parte, y como pasa por ejemplo con el caso de Plaza de la Salud, que reciben muchísimo dinero del Estado y además de nuestras aseguradoras, entonces pues brinda esa facilidad. Esa facilidad, un copago menor, etc. Es más complejo el tema de cómo usted le dice al médico que tiene su propio consultorio, cobre esto o no cobre aquello. Entonces ahí hay todo un dilema, pero el llamado de ADESA es a que se eliminara el copago o a que se regulara los montos del copago, porque eso está limitando el derecho a la salud de las personas, pero sobre todo a que se invierta en el tema de atención primaria. Porque si se trabaja la atención primaria,
muchos de los otros elementos no serían necesarios. Se reducirían muchísimo consultas, hospitales, un montón de necesidades. Tú sabes que estamos en una etapa de un compromiso del gobierno de refundar el Estado, rehacerlo, de tratar de producir reformas en 12 aspectos, y la gracia de eso es que la gente pueda asumir ese compromiso, pueda organizar como estos demandas que propicien de que no sea una solución burocrática de 4 agentes metidos en una oficina la que hace una conclusión, sino que correspondan con la comprensión que la gente expone porque vive la necesidad. Este espacio de ustedes marca el rumbo del tipo de organización popular que tiene que generarse en el país. ¿Tú no sientes los sindicatos? ¿Tú no sientes a los estudiantes que antes eran una fuerza? Y todavía tú no sientes a las mujeres como tal. Es decir, el país tiene un déficit en la organización de la diversidad popular. Y ustedes están marcando un camino. Porque así como hay un problema pendiente en salud, existe en educación y existe en todas las otras áreas. Entonces, la importancia no solo es que nos sorprenda la existencia de ADESA, sino que además ustedes están marcando un rumbo. Si ustedes están convocando un movimiento que coordina las demandas populares y que yo he visto ahí, recogen la presencia de algunos militantes y dirigentes del movimiento popular, pero para darle un sentido inesperado. Entonces, yo quiero decirle que ustedes tienen una cosa al camino, tanto hacer que la gente comprenda lo que ustedes están haciendo, fortalecer su organización, pero propiciar que en todos los sectores sociales se piense que solo se puede esperar atención para sus necesidades si se organizan para reclamarlas. Así que con esa ilusión de que estamos en el momento de un cambio sin precedente en el país, de que es la primera vez que se plantea reorganizar con un gobierno que quiere que participen hasta sus opositores en eso, y que está abierta la puerta del oficialismo para integrar esas demandas. Yo creo que habrá que ser con ustedes nosotros, cooperadores de ustedes, para que podamos ayudarles a que esa ilusión que tenemos de un movimiento popular con claridad de sus propósitos y además con la amplitud de propiciar la participación sin discriminación, se abra paso. Sí, porque es importante resolver nuestro problema de salud. Hay situaciones en que un ser humano se encuentra que son muy difíciles. Una enfermedad catastrófica. ¿Cómo bregan con la enfermedad catastrófica la ARS? ¿Cómo funcionan con la enfermedad catastrófica? ¿Cuánto vale la vida humana? Esa es una de las demandas, y ahí cruzan 2 demandas. Por ejemplo, cuando estaba en un momento el Estado se colocó como mediador entre médicos y ARS. Nosotros que el Estado no tiene que ser mediador, el Estado tiene que garantizar que a la población le llegue el servicio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que de eso han abusado en las catastróficas las ARS privadas. Porque inmediatamente hay un caso, lo quieren remitir a que sea el Estado el que responda. Y hay una parte que les toca a ellas. En esa administración de riesgo les toca también asumir cuando ese riesgo es catastrófico, contemplando que una vida y que hay que acompañarla. El último que usted está tomando ese riesgo porque es muy cómodo solamente asegurar al que tiene las menores probabilidades de un riesgo de salud. El que está sano. Pero inmediatamente la persona llega a una edad adulta, inmediatamente la persona que ya requiere de más servicios o inmediatamente una persona tiene un tema catastrófico, entonces ya ahí tienen un límite, unos topes que hay que ver, hay que pensar, hay que repensar cómo en el sistema se va a dar respuesta, porque no es posible que una persona que esté sufriendo y enfrentando una situación así, además tenga que enfrentarse a no tener. ¿Usted se imagina que se pierde una vida por falta de dinero? Eso no es posible. No es posible que pase. Y óyeme una cosa. Como estamos hablando de un problema general de la población, donde las víctimas son los menos favorecidos, que son la mayoría, y queremos que el Estado incorpore eso, yo quiero sugerirles, visiten a las jefaturas de las Fuerzas Armadas también.
Porque en la provincia las fortalezas son una institución y casi todas tienen en provincia médicos que pueden cooperar con la unidad de servicios públicos de cada comunidad. Nosotros aspiramos a rehacer este país en el sentido de que el servicio público sea lo esencial, que podamos acceder a él, superar el criterio burocrático de que los que mandan creen que su problema es el interés y que ellos deben beneficiarse, no cumplir. Cambiar la mentalidad del país es una batalla para poder lograr cosas como esta. Pero yo tengo la satisfacción de que esta experiencia de ustedes marca un rumbo doble. Uno, para abrir el camino de la salud, y dos, para propiciar una referencia organizacional a los diversos sectores populares. Sí, porque hace falta esa presión, hace falta esa presión de los sectores populares, porque seguimos teniendo problemas, situaciones, por ejemplo, con el programa de medicamentos de alto costo. El acceso de esos medicamentos para tratar enfermedades crónicas. Yo sé que hay programas que, por ejemplo, por mi trabajo pasaron para lo de la hipertensión, ¿no? ¿Cuál otro programa existe así que te vayan a regalar las medicinas porque tú sufres de eso, aparte de la hipertensión? Mira, no tengo el detalle, pero son parte del programa preventivo. Se podría preguntar y tenerlo de ellos. Pero lo que sí es un tema. Mira, a la gente de alto costo hay que responderle. Porque tú no puedes tener gente que por falta de un medicamento que existe, no se le responda. Ahora, nosotros como Estado en este momento te respondo, pero a largo plazo yo tengo que pensar en dos líneas. Por una línea, ¿qué está provocando eso? Por ejemplo, cuando se hizo todo el escándalo del salami, que no sé si ustedes se acuerdan. ¿Del salami contaminado? Sí, en realidad estaba contaminado, la gente se fue por un lado, pero la alerta era la cantidad de nitrito que tenía. Y ese examen se hizo por la cantidad de gente que de SENASA reportaron que había con cáncer de colon, que estaba aumentando grandísimo. Entonces buscaron qué lo provoca y vieron que estábamos en unas tasas altísimas de nitrito. La gente se fue por el hecho de que tuviera heces fecales, pero eso no era lo más grave, porque si se cocina eso muere. Lo grave era el alto contenido de nitrito y que eso no se estuviera regulando. Entonces, ¿y se hizo una regulación después de eso? Bueno, yo no le tengo la particularidad, pero en general la ingesta de todo ese tipo de alimentos suelen tener alto contenido de nitrito, que es lo que le da el color rosado, lo que le da, y eso genera toda una serie de cánceres. Hay muchísimos estudios al respecto, igual que el alto consumo de azúcar. Es decir, que controlar, por ejemplo, temas de alimentación, poner impuestos a las que hacen daño, quitar impuestos a las que hacen bien, son mecanismos que puede hacer el Estado también para mejorar el tema de salud. Entonces busca qué está causando esas enfermedades, porque si no, te va a seguir aumentando tanto que nunca nos vamos a dar abasto para darle respuesta. Bueno, este programa ya para concluir, yo voy a dejarle la última palabra a don Fafa, pero quisiera agradecer toda la clarificación, quisiera avisarle a los televidentes de que en alguna semana aquí va a venir Félix Iglesias, el director de la CISARIL, y vamos a continuar con este tema. Porque de eso se trata este programa, señores, de empujar los compromisos que se han hecho con la gente, porque ahora sí. Fafa Taveras. Como vivimos un momento estelar de un gobierno que ha ofrecido ayudar a producir una modificación general, tal vez estamos asistiendo a la primera vez que una demanda popular no tiene enfrente la confrontación del gobierno. Porque aquí la experiencia sindical de los estudiantes, de las mujeres, de los barrios, del campo, siempre tenía el hecho de que no estaba abierta la colaboración, sino la represión. Ahora estamos en una época donde lo que predomina es la cooperación, no la confrontación, que es el acuerdo y el apoyo mutuo para que, hijos del trabajo colectivo, de verdad, este país se modifique. Lo felicito por este esfuerzo y llamo a que se divulgue su logro y se consolide, porque creo que es una guía para todos los otros sectores populares. Gracias por estar aquí. Muy bueno, de verdad ha sido muy interesante, nos sentimos... No. Es un tema que la gente reclama. Me ha gustado. Contamos con ustedes.